Si estás viendo esto es por dos motivos. Uno, eres closer y quieres mejorar tu skill, quieres ser mejor y quieres hacerlo viendo a los mejores cerrando. O dos, eres una persona que está viendo si el closing es para él, quieres ver cómo es una llamada de venta por dentro, quieres ver cómo grande es todo el trabajo. En cualquier caso, en este vídeo vas a ver cómo analizo una llamada punto por punto, fase por fase, y vas a entender realmente cómo funciona la magia del closing. Es un vídeo totalmente crudo, raw, al grano, aportando valor. Prepárate porque va a ser largo, coge papel y boli para apuntar porque realmente va a haber muchísimo valor. Y espérate hasta el final del vídeo porque tengo un regalo para ti. Solo te voy a dar una pista, inteligencia artificial, y solo los vamos a tener los cuales lleguen al final. Hazme caso, no hace falta que adelantes, mira de todo el vídeo porque merece la pena. Para todos aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Alejandro, soy dueño y fundador de eClosers. A día de hoy he fundado una academia de closers, he dirigido equipos de venta, he facturado más de 1 millón de euros. Y bueno, no quiero enrollarme mucho, si quieres saber más de mí, pues estoy en mis redes sociales por aquí abajo. Así que dicho esto, dentro del vídeo vamos con el valor y vamos a empezar a analizar la llamada de venta. Vamos con ello. Genial, tío, disculpa por la demora que estaba ajustando de alto un No te alumno. preocupes, no te preocupes, no hay problema, si se entiende. Por la mañana allí, ¿Todo ¿no? bien? En Perú. Sí, ahorita son las 10 de la mañana, 10 y 12 más o menos. Creo que ya, si no me equivoco, la diferencia ahora son de 7, 6 horas. Sí, aquí son las 5 Son de la las... tarde. Ya, 8 horas Eso es. casi. Bueno, Sí. 7 horas, sí, por ahí. Ok, ¿qué hemos visto hasta este punto? Que realmente han pasado unos segundos. Incluso esta llamada la voy a analizar y echarme pelotas en mi tejado de que he hecho mal. Nunca entréis a una llamada de ventas disculpándoos, porque eso ya os baja la autoridad, os baja el marco y os pierden el respeto. A continuación, lo que sigue básicamente viene a ser la fase de química. Como veis, bastante breve, dónde eres, qué estás haciendo, ¿vale? Una fase donde lo que buscamos es muy sencillo, no parecer robots, parecer humanos y empezar a entrar una conversación normal y corriente con él. Ujú. Pues nada, tocayo, en primer lugar, introducirme formalmente, ¿vale? Mi nombre es Alejandro, como bien sabes, soy dueño y fundador de Closes. Así que nada, en primer lugar también gustarte las gracias por estar aquí, por la confianza, un placer y encantado, Alejandro. Sí, bueno, Una vez hemos hecho esa fase de química, lo que a mí me gusta hacer personalmente, no digo que sea ni lo mejor ni lo peor, digo lo que me funciona es conecto rápidamente con él, ni me presento, o sea, quiero algo directo y humano, y luego me introduzco para presentarme como autoridad. ¿Quién soy? ¿Vale? También muy importante. realmente, y no, más bien gracias por la oportunidad, ¿no? Justamente una de las mejores maneras como para, en general, sacarnos de dudas y, bueno, y también un poco conocer, ¿no? Que de hecho me interesa conocer sobre lo que tú haces, es Total, el poder conversar así directamente, ¿no? genial. Entonces, continuamente, gracias más bien por la oportunidad. Genial. Vale, pues antes de entrar en madera de reunión, Alejandro, me gustaría que me contaras, ¿no? Un poco cuál es ese punto de partida en base a los conocimientos que tenemos sobre closing de ventas, qué entiende Alejandro por closing de ventas, qué sabe de ello, ¿vale? Para explicarte un poco. Cuéntame. Ujú. Bueno, El principal motivo por el cual hago esta pregunta, que creo que es una pregunta que nadie en el sector, y no me he encontrado en ninguna llamada de venta que se está haciendo, es una pregunta donde lo que buscamos primeramente, antes incluso de entrar en el marco de la llamada, la agenda de la llamada, el rumbo de la llamada, que ahora lo veremos, es encontrar cuál es su nivel de nutrición o nivel de conciencia acerca del producto que estamos vendiendo. En este caso, una formación B2C, Business to Consumer, How to Make Money, acerca de cómo convertirte en clúster de ventas. Y el principal motivo por el cual hago esta pregunta es porque si yo no sé el nivel de conciencia que tiene, evidentemente es que no merece ni la pena tener esta llamada. Y sí que es cierto que esta pregunta de nutrición, esta pregunta de saber cuánto sabe, la podríamos hacer a mitad de Discovery o nada más empezar el Discovery, pero yo en mi caso lo que busco es ahorrar el máximo tiempo posible y literalmente cuando no lo vea cualificado a nivel de nutrición, ¿no? Es decir, si no conoce ni tiene idea de lo que hago y me dedico y de qué es la formación en este caso, es que evidentemente no me va a comprar. Y no pasa nada, ¿no? En este caso, pues en un supuesto caso en el cual él no tenga ni idea acerca de lo que vendemos, desde mi punto de vista y mi experiencia, lo más honesto que puedes hacer es reagendarlo para otro día, nutrirlo por WhatsApp y luego tener la llamada con conciencia de producto. el closing es, o sea, sé que hay como que partes, ¿no? Durante una venta, como todo un proceso, ¿no? Entonces siempre está como que la aproximación inicial, tiene que ser a veces por el marketing, ¿no? Depende también sé que hay diferentes tipos de productos, ¿no? Los low, los mid y los high ticket, ¿no? Entonces, lo veo más como que enfocado en este ámbito. O sea, como te había comentado, yo tengo interés en aprender de diferentes campos, ¿no? Por otro lado también, como te digo, el tema, claro, bueno, sé que subes contenido, en general que haces contenido, bueno, ya me comentaste también. Aquí uno de los errores que comento, que por eso he skipeado el vídeo, es dejarle hablar demasiado. Sea cual sea la fase de la llamada, cuando el lead empieza a hablar por hablar, ¿vale? Y realmente la información que nos está transmitiendo no es valiosa y nos está haciendo que se alargue la llamada, hay que cortarle sutilmente y decirle algo como, hey, Alejandro, agradezco mucho todo el contexto que me das. Ahora bien, como tenemos únicamente pues media hora por delante, te agradecería que respondieras a mi pregunta de la forma más concisa posible, porque si no se nos va a ir pues muy lejos la llamada y no nos va a dar tiempo a acabarla.
siempre con elegancia, ¿vale? Y sobre todo detectando si la información que nos transmite es buena o no. De que, entonces, Yo por esa parte, si me disculpa, permites, que tenemos aquí delante no te escuché. demasiado y como tenemos una media hora por delante, si te parece te explico cómo Ujú. suelo hacer estas llamadas e iniciamos. Claro, sí, sí, sí. Genial. Pues el objetivo de además muy sencillo, son dos puntos. Entender dónde está Alejandro, ¿vale? Cuál es su situación, qué está buscando y cuáles son sus objetivos. O en segundo lugar, incluso también ver un poco cuáles han sido esos bloqueos, obstáculos a alcanzar esos objetivos. A partir de ahí, dos cosas. Si uno, yo siento que te puedo ayudar, te lo haré saber. Y si dos, veo pues que de cierta manera es un perfil cualificado como para convertirte incluso y vas a tener resultados, también te lo haré saber. En caso de que las dos sean un sí, genial, te explico cómo funciona la formación, cómo es la metodología, cómo son todos los procesos por dentro, ¿vale? Resolvemos dudas y preguntas que puedas tener sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y si al final de la llamada, por las dos partes, nos encaja, estamos súper conectados, estamos alineados, genial, se puede aprovechar esta llamada de onboarding, te daría de alta, te daría acceso, haremos el pago, genial. Y si por el caso contrario, oye, a Alejandro no le gusta, no le encaja, no estamos alineados, tampoco pasa nada, nos damos la mano, estamos amigos y por lo menos hemos disfrutado de un buen rato hablando. Me pongo por aquí en chiquitito y ya es momento de romper con la primera parte del análisis de la llamada, ¿vale? Ahora en última instancia, ¿qué hemos visto, no? Lo que se llama el marco inicial, ¿de acuerdo? Para que él sienta y sepa hacia dónde va la llamada y que luego, evidentemente, en Discovery nos interrumpa. ¿Qué hemos hecho? Básicamente explicarle cómo va a ir, qué se va a hacer, ¿no? Es decir, pues saber dónde está, saber dónde queremos estar, dónde quiere estar él, los obstáculos que ha enfrentado, ¿no? Etcétera. Y luego, también muy importante, le generamos escasez. Primero, te vamos a decir si te podemos ayudar o no. Y dos, si das el perfil adecuado para esta formación, ¿no? Una vez, si es un sí y te explicamos cómo funciona, bla, 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 al final lo que le hacemos también de manera subcomunicativa, digámoslo así, es hacerle entender de que al final de la llamada, si todo encaja, empezamos, hacemos el pago, genial, y si no, no pasa nada, nos vamos a mano tan amigos. Pero ¿qué significa esto? Que no hay número tengo que pensar, es sí o no, pago o no empiezo. Eso es muy importante. Y como digo, lo tenéis por aquí, esta primera fase se llama report o marco inicial, ¿vale? Tiene que durar entre 0 y 3 minutos, no más, y el objetivo es romper el hielo, generar conexión humana y sobre todo marcar autoridad. ¿Cómo se aplicó la llamada? ¿No? Pues con un inicio con tono cordial, conversación fluida e informal sobre el país, hora de agradecimientos mutuos, y Alejandro Pulido, en este caso yo, se mete con carisma y deja claro que lidera la conversación. Te explico cómo lo suelo hacer, te explico cómo suelo hacer esas llamadas y da un resultado de clima cálido, liderazgo sutil, lead cómodo y abierto desde el minuto 1, que al final es lo más importante. Tener esa química, conectar con él, porque si conseguimos que esta persona se abra, tanto esta como cualquiera, la venta va a ser muchísimo más fácil que con cualquier otra que no se abra. Seguimos. ¿Te parece bien? Sí, sí, perfecto. Vale, pues en primer lugar, me has dicho antes, ¿no? Básicamente un poco lo que es el principal objeto de que estés toqueo, ¿no? Me has dicho que te gustaría seguir aprendiendo diferentes habilidades para poder complementarlas en un futuro, ¿no? También tenías diversos objetivos económicos. Háblame de eso, Alejandro, o sea, ¿qué es lo que te ha llevado a que estemos aquí hablando específicamente? Aquí la pregunta que se ha utilizado, ¿vale? Ahora entraremos incluso en esta fase de aquí, ¿no? Que es básicamente el discovery emocional, ¿no? Ahora entraremos un poco más en detalle, os explicaré cómo funciona todo, ¿no? Pero hay muchos closers que la cagan en esta parte, ¿no? Y es que al no escuchar, somos robóticos y vamos únicamente a por el script. Y evidentemente esto es un error, porque si nosotros no escuchamos y utilizamos el script, evidentemente y en consecuencia de eso, el lead siente que no le estamos escuchando, rompemos con la química. Y aquí básicamente lo que yo he hecho es, como ya tengo cierta información que me ha proporcionado antes, incluso antes de empezar el Discovery, he cogido ese contexto y se lo he puesto a esta pregunta para seguir por ese tiro. Porque antes le había cortado, pero ahora que es el momento real de Discovery, es cuando le doy contexto. ¿Y eso qué va a hacer al final? Pues que se sienta escuchado, ¿vale? Y que tenga una fluidez, la llamada, mucho más alta y con lo cual todo va mucho mejor. O sea, sobre, por un lado, los objetivos profesionales y económicos, ¿te refieres? O sea, en ambos casos. Sí, el primero o el segundo, el que quieras. Bueno, Y ahí como podéis ver, me pregunta algo como tipo A o B. Y yo digo todo, porque ahora realmente quiero que se abra como un melón y me cuente cuáles son sus objetivos personales y profesionales y entramos en Discovery de verdad, ¿no? Que al final esta pregunta se cataloga, ¿no? Un poco como lo que sería, de hecho lo voy a escribir por aquí, el motivo de la llamada. Es decir, ¿qué hacen aquí? Es la parte más importante. claro. Bueno, de hecho creo que están vinculados en general, ¿no? Porque, o sea, Sí. un poco también los objetivos, en tanto profesionales, podría decirlo, Ujú. que de alguna manera me impulsa es el hecho de constantemente buscar cómo emprender, ¿no? O sea, esto de lo de closing ventas, yo siento que me va a permitir en general como conocer por un lado un poco más sobre el mundo en general de diferentes tipos de negocios, ¿no? Porque, o sea, es el trabajar con productos, el trabajar con clientes, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no? Y bueno, en tanto a lo que es
el lado del tema económico, creo que te comenté un poco, la otra vez que estamos ahí chateando, Sí, más o menos lo que te decía era de que, bueno, si yo busco, por un lado, la libertad financiera, ¿no? O sea, eso es un poco más a largo plazo, pero para eso hay pasos, ¿no? Entonces, justamente veo en el closing de ventas una posibilidad, ¿no? O sea, de una habilidad de alto valor en el mercado, como para comenzar como a ir de a pocos generando eso, ¿no? Entonces, más que todo por justamente la oportunidad, ¿no? Y el hecho de que también me propusiste reunirnos ahora, justo aumentó un poco más también como la opción, ¿no? Latente que es esto para mí. Entonces, principalmente, ¿no? Eso, porque eso también, claro, mis objetivos un poco en tanto económicos van vinculados por la intención que yo tengo de hacer otro tipo de actividades también, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, soy músico, amateur, entre amateur más o menos, pero o sea, me gusta hacer música de tiempo en general y muchos otras actividades que me gusta realizar, ¿no? Que siento que complementados con un ingreso constante bueno, podría comenzar a realizar. claro. Al final, Aquí lo que hemos visto, básicamente, para que os hagáis una idea, y sobre todo para closers más expertos, hay muchos closers que realmente con la pregunta del motivo de la llamada, el lead nos proporciona una abundante información y a veces pensamos que esa información es suficiente, pero realmente esta información siempre es superficial, ¿vale? Nos abre diferentes frentes, como puede ser quiero libertad financiera, quiero conocer nuevos mundos, es que me dedico a la música y realmente me gustaría dedicarme tiempo completo a ello, ¿no? Ya nuestro objetivo en esta fase de aquí, ¿vale? Que tenemos de discovery emocional es como un doctor y un bisturí empezar a amplificar y ahondar en el pain o dolor de esa persona porque es eso precisamente lo que le va a hacer tomar ese cambio. Ya lo veremos exactamente en el transcurso de la llamada. si te he entendido bien, ¿no? Como todos buscamos ganar más dinero para vivir bien y mejor, ¿no? Y quieres utilizar lo que es el closing de ventas como vehículo para que te permita, pues, ganar un dinero y tener ese tiempo para dedicarte a lo que realmente te apasiona, en este caso, un poco la música, ¿no? ¿Es eso? Ujú. Así es. ¿Por qué hago esta parte de repetir un poco lo que ha dicho? Muy sencillo. Queremos seguir que él sienta que le estamos escuchando, con lo cual lo hago por dos motivos. El primero, como digo, para que se sienta escuchado. Y el segundo, porque de esta manera, al verbalizarlo de manera externa, al autoverbalizarlo, yo lo cercioro más, no sé si está bien dicho, lo absorbo más y tengo ese tiempo para hacerle la siguiente pregunta. Aportando un pequeño valor y algo que es muy importante y que quiero que se te grabe a fuego si estás haciendo esto, y es que, de hecho me voy a poner en cuenta porque es importante todo esto que voy a compartir ahora, hay muchas veces que seguramente estarás tanto, ya no solo en las ventas, sino con las personas, hablando por la calle, con tu pareja, amigo, quien sea tu padre, no te das cuenta que esa persona está hablando y tú sin escucharla ya estás pensando en lo que le vas a decir. Sí, te pasa. Y eso es malo, es negativo. Y en las ventas aún más porque te va a hacer perder miles de euros. Entonces, una técnica que yo utilizo muchísimo para mantener una escucha activa y luego hacer una pregunta extremadamente eh, precisa son tres fases. La primera, cuando habla, no pienso en absolutamente nada más que lo que me está diciendo. ¿Vale? La segunda, cuando acaba, me permito tener un silencio para acabar de absorber todo lo que me ha dicho y empezar a plantear lo que le voy a preguntar. Y en tercer lugar, lo que hago es contextualizar todo lo que me ha dicho porque de esta manera se siente escuchado y yo me preparo para lanzar esa pregunta. Estos puntos son muy importantes, los he adquirido a través de toda la experiencia que he logrado habiendo facturado millones de euros. Créeme que si los aplicas va a cambiar tu juego en ventas. Recuérdalo, primero, silencio, contexto y reformulas. ¿Vale? Le escuchas, perdón, son cuatro. Le escuchas 100%, mantienes ese silencio, lo contextualizas y vas a por la pregunta. Son esos cuatro pasos. Seguimos. Claro. Háblame de lo que es tu situación actual ahora mismo. O sea, ahora mismo qué estás haciendo. O sea, me comentaste que estás con ciertos proyectos atemporales, ¿no? Háblame un poco de eso. Estamos haciendo también. ¿Qué hace ahora Alejandro? Ya, bueno, yo acabé la universidad hace un par de años más o menos, y bueno, desde ahí tuve como dos trabajos así, dos que fueron de tiempo regular más o menos, pero no me gustaba mucho, o en general no me gusta, ¿no? O sea, lo que es el tema como rutinario, con una cierta cantidad de horas, que encima después hay que Claro. trabajar horas extras aparte, ¿no? Y bueno, también el entorno laboral tampoco me gustaba, entonces terminé retirándome de eso, y yo estaba como, un poco como que pensando tal vez emprender algo, eso fue más o menos cuando me salí a inicios del año pasado, ¿no? Por febrero, por ahí, ¿no? Entonces de ahí comenzaba como que pensar en iniciar algo. Y bueno, al final no se dio, terminé trabajando con un amigo que tenía justo un emprendimiento en lo que era impresiones 3D, ¿no? O sea, yo me iba a encargar más de todo el tema del crear el contenido e incluso también en apoyar un poco en lo que era el diseñado de las figuras, ¿no? Porque o sea, se imprimía, eso se procesaba y después recién se pintaba, ¿no? Y él se encargaba más de eso, yo me encargaba en sí, diferentes partes del proceso de ellas. O sea, más que todo porque tenía intención como de conocer un poco del mundo, ¿no? Y como era mi amigo, entonces dije, ya bueno, entonces voy a darme la oportunidad para conocer un poco más y ver si es que puede salir algo, ¿no? Al final Sí. no fue tan bien, ¿no? Terminé retirándome de eso este año, más o menos a inicios, y bueno, o sea, de ahí era más que todo como ir a buscar por un lado trabajo, ¿no? En general, porque yo había estado como que generando poco el año pasado con ese Sí. trabajo que tuve. Entonces, estuve buscando oportunidades
bueno, en general vinculados a mi carrera. Igual tengo así algunos trabajos, como te decía, no circunstanciales que aparecen, ¿no? Pero no es algo así como constante, como te digo. Y bueno, por otro lado también, fuera de lo del tema de vinculado a mi carrera y o vinculado también a lo que he estado elaborando estos años, me estoy informando bastante en general sobre diferentes tipos de negocios digitales, ¿no? Hay muchos creadores de contenido que probablemente también conocemos a varios que hemos visto también en... Vale, hago una pequeña pausa porque como puedes ver el lead ha dado muchísima información y ¿qué podemos percibir aquí? Lo primero, de que está perdido, ¿vale? Tenemos un posible enemigo que es un ex socio o un amigo con el cual tenía un negocio. Tenemos que descubrir si sigue trabajando con esa persona, ¿vale? O sigue haciendo algo con él por un simple motivo y es porque si ella tiene un puente o un vehículo que le puede acercar a tener ese resultado de vida que es libertad financiera, puede dificultar la venta, ¿no? Luego, por otra parte, lo que es el trabajo tradicional, lo que ha estado haciendo hasta ahora, que es atemporal, no le gusta, ya sea por la baja recurrencia o esa incertidumbre que le genera y además por el entorno de trabajo, ¿vale? Y eso diría, y en base al último punto, ¿no? Que se encuentra también un poco perdido, como decía al principio, ¿no? Es muy importante segmentar toda esta información, absorberla, porque como podéis haber visto, me cuesta hasta a mí entenderla y viéndola en diferido, y es por ese motivo por el cual decía antes que tenemos que escuchar al 100% y ahora es momento de nuevo con el bisturí y empezar a indagar en cada parte de lo que ha dicho él. YouTube o alguna otra Sí, plataforma, ¿no? Que también ofrecen cursos, ofrecen también infoproductos, ¿no? En general, o sea, hay una gran sí, diversidad a lo largo de todo sí. el mundo que están desarrollándose más, ¿no? Entonces, ahí fue cuando vino como intención más de querer incursionar en otro ámbito, ¿no? En otro ámbito que probablemente sea algo que yo tal vez no había considerado un inicio, pero que por un lado puede dar buenos ingresos y por otro lado también me puede permitir aprender otras habilidades que pueden servirme a la vez para otros negocios posteriores. Entonces, Vale, o más o sea, menos por ahí. si te he entendido bien, acabaste la carrera, descubriste lo que era por dentro del mundo laboral, no te gustó, estar atado a un Sí. horario y a hacer horas extra, y empezaste a hacer microemprendimientos, ¿no? Para ir probando cosas y a pesar de eso, aún no hemos acabado de encontrar nuestro aquel, ¿no? Aquello que nos dé dinero y que además nos guste. Ujú. Porque Así ahora, es. porque ahora en el presente no tenemos, si te he entendido bien, ni recurrencia de ingresos, vamos de un lado a otro, ¿no? Por así decirlo, Ujú. buscando algo que nos dé esa estabilidad. También es muy importante en esta parte que ya no recuerdo por qué lo dice, ¿no? Pero me lo quiero imaginar, es que cuando yo le pregunto en lo de la recurrencia de ingresos, no solo miro desde un ámbito de pain y dolor, sino que también lo miro a nivel subcomunicativo de cuánto capital tiene. Lo estoy cualificando, ¿vale? Hay muchas veces que el closer siente de que tiene que la necesidad de preguntar cuánto dinero tienes en la cuenta de banco, ¿vale? Hay veces que sí que hay que hacerlo, evidentemente no de esa manera tan agresiva, pero en este caso lo primero que tenemos que hacer siempre son con pinceladas intentar descubrir cuál es su nivel adquisitivo, ¿vale? Ya sea pues a través de dónde vive, país, qué edad tiene, edad y por último pues a qué se dedica exactamente. No va a cobrar lo mismo un abogado que quizá alguien que trabaja de cajero, ¿no? En este caso. ¿De qué manera crees que Sí. te está afectando a ti personalmente, Alejandro? O sea, el hecho de no tener algo claro, fijo, estable a nivel personal como tal a día de hoy. Mm, ¿Qué hacemos aquí? Empezamos ya a amplificar el pain, empezamos a entrar en la emoción, en la persona, en cómo se siente esa persona. Tenemos las diferentes verticales, como he dicho antes, ¿no? Incertidumbre, negocios fallidos, entorno que no le gusta, cómo te está afectando. Queremos pain, chicha. Esto es lo que lleva al cambio a la persona. Bueno, primero que, o sea, siento que el trabajo, sí, el tener un empleo como definido de esto va a ser mi ingreso, o sea, permanente, como que da también esa sensación de tranquilidad de que uno por un lado está ahorrando también para diferentes cosas que pueda realizar, ¿no? Puede ser Sí, incluso temas de salud, por ejemplo, ¿no? sí, Por otro lado también el tema de inversión, porque, o sea, justamente contar con un capital para inversión permite como a la vez generar mucho más ahorro después, que eso sí. se va a convertir como en una especie de fondo de vida, ¿no? Y por otro lado también que, o sea, bueno, yo siento como que ya necesito justamente dar otro paso a partir de ese punto económico en este caso, ¿no? Que me pueda permitir también hacer otras actividades, llevar como otro estilo de vida que se quisiera, ¿no? ¿Cómo sería ese estilo de vida? O sea, ¿qué dirías que ahora mismo no estás pudiendo hacer? Como podéis ver, una vez más, closers, gente que está aprendiendo, olvidaos del script. Lo que tenemos que entender es el marco de la llamada, lo que tenemos justo por aquí, que luego veremos en completo. Porque cuando entendemos el marco y entendemos esto, no hace falta tener un script pregunta por pregunta. Tenemos que escuchar información y tirar de la cuerda y, como siempre digo, ir three layers deep, es decir, tres capas más hacia abajo, como si fuera una cebolla. Y en base a lo que él nos dice, vamos tirando. Él me menciona ahora, ¿no? El hecho de que quiere tener más ingresos para invertir en salud, ahorrar, etcétera, ¿no? Vamos a seguir indagando por ahí. No hace falta inventar nada. Hay que escuchar y tirar de la cuerda lo máximo posible, llegar al núcleo de la cebolla. Falta de tener Bueno, por ejemplo, mira, claro, por ejemplo, o sea, ahorita Y por acabar con la pregunta que le hago es, ¿qué es aquello que no estás pudiendo hacer por no estar donde quieres estar? ¿Vale? Para que se siga abriendo aún más y que me diga qué quiere hacer y qué no puede hacer. bueno, sí, continúo viviendo en casa de mis padres. Ese es por un lado, y por otro lado también, bueno, creo que en sí para seguirme formando, ¿no?
O sea, me gustaría en general, es que soy como alguien muy independiente, entonces siento como que necesito, por ejemplo, mi espacio, o sea, tener ya mis actividades definidas, o sea, llevar como mucho más yo, en general en varios ámbitos de mi vida, como que yo más el liderazgo, ¿no? Por ejemplo, el Claro, hecho de vivir acá también me sujeta al sentido de, o sea, no poder yo, por ejemplo, hacerme mi comida, ¿no? Lo que yo quisiera hacer, lo que claro. yo quisiera, Efectivamente, nos dice mucha información, pero ¿qué es exactamente lo que estamos leyendo entre líneas? ¿Y qué es lo que más le duele? ¿Qué es lo que más le molesta? ¿Qué es lo que más le lleva a querer hacer esto? El hecho de vivir en casa de sus padres, siendo adulto, y no poder tener la libertad que quiere. Y esto viene de la raíz de no tener dinero, incluso, y no incluso y no de no tener dinero, sino de no tener la información necesaria o habilidades como para generar ese dinero. Eso es lo que estamos viendo aquí y ahora. como que prepararme, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo. No sé, llevar como manejar mi espacio, manejar mis tiempos, justamente poder darme también algunos otros gustos, por así decirlo, ¿no? O sea, como, Claro. por ejemplo, alguna salida con amigos y poder gastar un poco de más, ¿no? O sea, no estar tal vez un poco tan controlado con el Se siente limitado económicamente. Evidentemente, la economía es la raíz, pero como repercute en la vida es sentirte atrapado, limitado. tema del dinero, por el hecho de que ahorita, como te digo, no cuento con un ingreso constante y estable, entonces no Sí, me puedo dar a veces como que ciertos gustos. claro. O sea, a grandes rasgos lo que veo, Alejandro, es que estás totalmente como cohibido, ¿no? Y limitado en base a los objetivos de vida que tienes, ¿no? Por así decirlo, porque no puedes ser independiente porque vives en casa de tus padres, no puedes tener el tiempo disponible para hacer lo que realmente te gusta, como puede ser la música, y tampoco tienes el capital para gastar como te apetezca gastar. Ujú, Porque así es. ¿qué edad tienes, Alejandro? No te he preguntado. Tengo 26. 16. Vale. Mm, Ya mayor, quizá un poco como tarde, ¿no? Pues para salir de casa, imagino que te había gustado salir antes, ¿no? ¿Qué piensas sí. qué, qué piensas que opinan como... Aquí la pincelada está en remarcar su edad y agudizar la situación de nuevo más. Joder, 26 años, 27 años, y aún vives en casa de tus padres, ¿vale? Hay que darle peso a las cosas porque hay muchas veces que incluso los prospectos o leads, a pesar de tener un problema, lo invalidan o le dan menor importancia de la que tienen. Y al final recordad que somos doctores. Más que closers somos doctores. Más que closers somos coaches, psicólogos. Y tenemos que realmente hacerle darse cuenta a la persona de que tiene que tomar acción para cambiar su vida si es que la quiere cambiar y empezar a vivir mejor. o tus padres al ver que su hijo no ha salido de casa como tal? O sea, como esa perspectiva desde ellos. Bueno, Y aquí lo que busco es, tenemos una perspectiva de cómo se siente él viviendo en casa de sus padres y en torno a todo lo que le limita, y luego siempre busco agudizar, ¿no? En este caso con sus padres, de cómo le perciben a él como hijo adulto viviendo aún en casa, ¿no? claro, bueno, por ese lado yo no creo que les preocupa en sí mucho, o sea, de que sea cuando salga, sino del hecho de que ven que no estoy con un empleo estable, ¿no? Y o sea, más que todo lo ven por el tema de la inversión que se ha hecho en la universidad, por ejemplo, ¿no? Que bueno, yo cuando estaba estudiando todavía no me imaginaba que el campo laboral iba a ser tan limitado, por un lado, Sí. y que bueno, en general como funciona mucho aquí, ¿no? O sea, no hay Le estamos dando más motivos aún, indagando más aún en por qué debería de hacer esto, con ese tipo de preguntas. el llegar a algún trabajo o alguna oportunidad es más que todo por contactos, o sea, tú tienes que conocer a personas que Sí, ya estén entonces, ¿no? ahí y Como como que que te conecten. por, ajá, pero si es que postulas así como alguna convocatoria abierta que tampoco son muchas visibles, las posibilidades son menores, ¿no? De hecho, hasta a veces ni siquiera se encuentran las posibilidades. Claro. Entonces, hay mucha limitación por ese espacio. No, también, por ejemplo, yo el motivo, yo te cuento un poco, yo estudié antropología, ¿no? De hecho, el motivo por el que yo estudié antropología era más que todo para poder tal vez enfocarme en lo que son proyectos sociales y ese tipo de Seguro que has escuchado en... antropología, pero tal vez no me agrade mucho, Mira, ¿no? Entonces, y te bueno, puedo aparte, compartir una cosa, Alejandro, tío, porque esto es una gran creencia limitante que nos han insertado desde siempre, ¿no? Seguro que has escuchado en películas y en series, en todos lados, vive de tu pasión, ¿no? Vive de tu pasión, vive de lo que amas y te encanta. Esa es la mayor patraña que vas a poder escuchar en toda tu vida. Porque la realidad es que yo no nací eh, pensando en que iba a liderar un equipo comercial, ni a formar a closers, ni iba a tener una agencia, no pensando eso, ¿no? Pero al final lo que se trata es de no hacer lo que a ti te guste, sino lo que el mercado quiere y está dispuesto a pagarte por ello. Y luego, cuando tengas suficiente... ¿Qué hacemos aquí? Eso está en el script, eso está en el guión, esto me lo ha enseñado alguien. Esto es ser humano. Ser humano. Toca ser humano las llamadas. Vamos a sacar un momento del script, que no pasa nada, no nos vamos a morir, no nos vamos a perder, ¿vale? Y es muy importante estas fases en las que tú como humano realmente aportas valor y realmente le das una lección de vida desde lo que tú sientes en ese momento, en la llamada, ¿no? Y además, si te fijas, le pido permiso, te puedo compartir algo personal contigo, algo que pienso acerca de esto, ¿no? Y de esta manera, la persona ya siente que le estamos dando y ni siquiera ha pagado aún nada. Y eso es muy bueno. leverage, dinero y abundancia y wealth, en ese momento empezamos a hacer lo que nos gusta de verdad. Pero tienes que entender que esto es parte del proceso, es lo más normal, ¿sabes? Lo que te está pasando. claro, ¿Vale? sí, sí, Esto sí. a mí me lleva un poco a la siguiente pregunta, Alejandro, que es, ¿hace cuánto tiempo dirías que nos encontramos en esta situación? De sentirnos desalineados con un... Una vez ya hemos cogido, ¿vale? Y ya tenemos el motivo, tenemos el pain, lo hemos
amplificado, hemos descubierto cómo se siente con todo esto. Evidentemente, la llamada no es perfecta y podría haber amplificado mucho más y removerme, indagar y hacerlo llorar, ¿no? Que tampoco es la intención. Pero para mí una de las siguientes preguntas, y es más importante, es como digo, una vez hemos determinado cómo se siente, tal, etcétera, tenemos esa primera parte de pain, ¿no? Situaciones actuales, ¿hace cuánto tiempo se encuentra en esta situación? Porque evidentemente, a más tiempo, más sagrado está el pain, ¿no? Es decir, no es lo mismo si una persona lleva un mes así que 5 años así, y por eso siempre tenemos que marcarlo y segmentarlo en una fecha exacta y objetiva, evidentemente. Lo mismo, sin ponerse independientes, sin poner tema recurrente. ¿Hace cuánto que estamos así? Bueno, de hecho, desde el año pasado, como te comentaba, cuando comencé, o cuando, perdón, dejé de trabajar en ese trabajo estable que estuve, yo vi que como que ya estos meses siguientes puedo comenzar, o tratar de comenzar a hacer algo, ¿no? Que me pueda justamente como que ir de poco conduciendo, ¿no? Pero bueno, justo salió la oportunidad con lo de mi amigo que te dije, su negocio de impresión 3D, ¿no? Sí. Y conforme iba pasando el tiempo, o sea, yo sentía como que ya, o sea, sí puedo avanzar, por ejemplo, no sí puedo lograr algo, tal vez, pero iba pasando el tiempo y al final notaba que no, ¿no? O sea, como que iba siendo un limitante, yo decía, ya voy a darle un poco más de tiempo a esto, un poco más como de Sí. esperarlo, a ver si Sí, es que fue llega a una despegar. falsa esperanza, ¿no? Por así decirlo. Sí, así es, Vale, ¿no? vale. Entonces, Porque algo que no acabo de entender, Alejandro, que es a día de hoy, hoy es a día 6 de mayo de 2025, ¿qué hace Alejandro? O sea, ¿sigues trabajando en algún proyecto? ¿No estás haciendo nada ahora? Ya, bueno, ahorita he estado, tengo algo de que yo dicto asesorías. Aquí, si os fijáis, intercambio un poco las fases del marco de venta, por así decirlo, ¿no? Y es que, como digo antes, no hay que respetar mecánicamente el hecho de seguir un proceso punto por punto, sino que como siento que aún no me ha quedado claro a qué se dedica o qué está haciendo, aunque no tenga nada que ver en este momento, se lo pregunto, porque es información relevante. Y si lo tengo aquí, lo saco y recibo esa información. Investigación, ya desde hace algunos años. Y bueno, esto es un poco intermitente, ¿no? Porque es durante el ciclo académico, por ejemplo, ayer he tenido una asesoría, pero algunos días tengo más, otros días menos, no es muy variable. De ahí también, bueno, estaba apoyando en un proyecto que se estaba realizando, un proyecto de social, no, perdón, una especie de consultoría a un proyecto Sí. social, ¿no? Estaba yo viendo el tema de sistematización de información, ¿no? Que es algo bueno, que he Vale. aprendido en la carrera también. Entonces, pero eso ha sido como que ya las 3 semanas anteriores, ¿no? Y bueno, ahorita, paralelamente, he estado como que, pues, estoy investigando en general, porque como te comentaba, me gusta el tema de lo que son proyectos sociales en general, bueno, y en general todo lo que tiene que ver con diferentes cosas de ciencias sociales, no es Sí, que quiero subir yo contenido a YouTube. pero mi pregunta es, Entonces, por dejarlo claro, Alejandro, o sea, más allá de que te interese más o menos es un tema que te guste, o sea, ¿eso te va a dar dinero aquí y ahora para llegar a los resultados que queremos en la vida? exacto, no. Vale, O está sea, bien. ¿Qué hemos hecho aquí? Muy importante. Esto es lo que se llama matar a un tiburón, un shark. Es decir, tenemos antes, como decía al principio, un enemigo, que es ese negocio con ese amigo, o sea lo que sea que esté haciendo. Tenemos que determinar si o no le va a dar resultados o le va a hacer acercarse a ese objetivo de vida. Como podemos ver, él mismo será la puerta no perfecto. El hecho de hacer este paréntesis para que es muy importante canalizar la energía, o sea, tenemos 26 años. De aquí 4 estamos con 30 ya. O sea, ya prácticamente la edad de tener hijos, familia, casarte y tener una casa. Entonces el tiempo no está a nuestro favor, ¿sabes? Entonces ahora hay que canalizar la energía a aquello que nos acerca, o sea, nos acerca a lo que queremos. Porque nos acerca, nos aleja. O sea, sí que es cierto que es muy bonito, un proyecto que te gusta, tal, pero eso honestamente ahora mismo no nos acerca. O sea, nos acercamos con un futuro, claro. pero estamos en el presente, no podemos vivir en el futuro ahora. Vale. Eh, y lo que es esos trabajos puntuales de investigación que me dices, ¿no? Que son temporales, ¿cuánto estás ganando más o menos con todo esto? ¿Cómo te pagan por ello? Mm, ya, mira, por sesión será $12 aproximadamente por hora. ¿Qué hacemos aquí, no? Ya cuando tenemos un nivel de confianza alto, se ha abierto, evidentemente no hay ningún problema en preguntarle acerca de ingresos porque nos lo va a decir, porque tenemos confianza. Y esto una vez más demuestra que a mayor nivel de confianza, a mayor nivel de química, la llamada va a ser más fluida y el lead nos va a pasar más información porque ya estamos conectados. ¿Vale? Y al mes más Más o o menos, menos. ¿cómo se ha reflejado al mes? En total. Es que eso es el problema, porque por ejemplo hay meses que varían, o sea, hay meses que pueden ser, es que bueno, incluso hasta es por semana, ¿no? Porque por ejemplo yo semanas en que he sacado, no sé, un poco más de $150, ¿Vale? ha habido semanas en que he sacado $100, ha habido semanas en que he sacado un promedio de hasta menos, ¿no? O sea, que $50, o sea, varía como Claro. te digo bastante, ¿no? Entonces no hay una constancia en ese sentido. Ok, ok. Vale, y volviendo un poco a lo que es este tiempo y lo que nos encontramos en esta tesitura que hemos hecho que es hace 1 o 2 años, ahora que tuvimos el primer contacto con el mundo laboral, ¿no? ¿Qué sientes que te ha estado frenando realmente a encontrar a ese aquel, a que dedicarte y empezar a vivir la vida que queremos vivir como tal? ¿Qué obstáculos han habido, si es que ha habido alguno como tal? Claro, Pregunta maravillosa, pregunta genial y idónea para romper preobjeciones. Las preobjeciones es oro puro. Tenemos que entender una cosa y es que cuando tenemos el precio, hemos hecho un price drop y empezamos a repetir objeciones, hay muchísima tensión porque la persona se quiere de la llamada, pero todo lo que podamos averiguar antes del price drop en la fase de discovery y podamos ver esos bloqueos, esos frenos, esos obstáculos, esas preobjeciones, incluso las podemos resolver en Discovery, va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil y eso va a dar consecuencia
a un cierre sin objeciones. Atentos. Bueno, por ejemplo, mira, yo como te decía, donde he visto el mayor potencial es en general en muchos negocios digitales, ¿no? O sea, por eso conozco ya el dropshipping, del marketing de afiliados, Amazon afiliados, en general diferentes modelos, pero sé Sí, que, claro, en todo se necesita como una especie de un capital, ¿no? Para justamente hacer la inversión, que sea en educación, que sea tal vez sí, en lo que se necesite, ¿no? Entonces, bueno, he estado con algunas deudas por un lado, he estado siempre con, hay un miedo, ¿no? A veces, porque uno no conoce, uno dice como que estoy metiendo mi dinero acá en esto, entonces, ¿qué tanto me va a rendir fruto? ¿No? Que eso era más al inicio, yo decía, como que quiero empaparme más de conocimientos para poder hacerlo, ¿no? Pero eso, o sea, principalmente, y es como ahora ya yo me siento mucho más ya decidido, ya, bueno, de sí, acuerdo a las diferentes oportunidades que tenga, como digo, puedo claro. tomarlas, o sea, me siento con... Una de las mayores objeciones y más comunes dentro de las ventas, el miedo. Y como podéis ver, ya la tenemos aquí delante y llevamos 23 minutos de llamada y no hemos entrado en precio. Esto es muy buena señal y muy bueno. Hemos conseguido que se abra y ya tenemos la oportunidad de cavar ahí. Y el mismo, además, si os fijáis, se vende en que antes tenía miedo y ahora estoy decidido. Genial. la, em, tal vez con esa como que iniciativa ya de tomar y asumir ese, en sí decir los riesgos que tengo, o Sí. miedo que siento, pero, Es que el o miedo sea, va a como te estar, digo, estoy, el miedo va a estar ahí siempre, Alejandro. como- O sea, el miedo sí, siempre va a estar ahí. O sea, esto es 100%. como saltar de un avión para paracaídas. O sea, tú te puedes mentalizar todo lo que tú quieras, pero cuando el día que te subas al avión te pongas la mochila y tengas que saltar, vas a estar cagado. O sea, eso es Así normal, es. ¿no? Lo que pasa que esto, como siempre dice Gran Cardón, ¿no? Cuando veas el miedo, por ahí esa dirección, ¿no? Porque es un poco el camino que te va a llevar a crecer. O sea, al final cuando... Yo siempre cuando me entra el miedo, porque a mí me pasa a día de hoy, ¿eh? En cualquier situación. Cuando entra el miedo, porque pues, salimos de la zona de confort, un territorio no conocido para nosotros, y el cuerpo se protege. O sea, un poco la biología humana funciona de esa manera, ¿no? ¿Qué hacemos aquí exactamente? Un poco como pasaba antes, hacemos una fase de aporte de valor, utilizamos analogías, empatizamos con él para bajar esa tensión y hacer entender de que el miedo es natural y el miedo es un proceso natural para avanzar como persona. Dicho esto, voy a dejar por aquí ya el análisis, ¿no?, de la llamada de venta. Se me ha hecho mucho más largo de lo que me pensaba. Si veo por aquí abajo me gustas, comentarios y os gustaría que hubiera una segunda parte de esta llamada, la subiré, os lo prometo, ¿vale? Y para dejaros calentitos y que veáis todo lo que por aquí, imaginaos todo lo que nos hemos dejado aún por analizar, ¿no? Por aquí a izquierda podéis verlo, ¿vale? Sin entrar mucho en detalle, pero hay muchísima chicha. No me olvido, era verdad, había un regalo al final de la sesión y es que, como podéis ver por aquí, tenemos un logotipo, ¿no?, de un robot y en este caso, como decía, el regalo trata de acerca de la inteligencia artificial. La realidad es que tengo por aquí básicamente lo que viene a ser un agente, un GPT capaz de analizar llamadas al dedillo, analizar llamadas como las que habéis visto en este documento de aquí, ¿vale? Esto al final lo ha hecho todo la IA. Entonces, dicho esto, os lo voy a regalar. Os lo voy a regalar y es algo que ya estoy dando a mis alumnos dentro de la formación. Y lo único que tienes que hacer si lo quieres obtener es ir a mi Instagram, me sigues, comentas la palabra o me escribes al DM GPT IA, vengo al vídeo de YouTube y estaré encantado de enviártelo por privado. Dicho esto, muchas gracias si has llegado hasta aquí, muchas gracias si has consumido este vídeo, muchas gracias por estar compartiendo este rato conmigo, estoy seguro de que has aprendido un montón y si te ha gustado este vídeo, de nuevo, házmelo saber en la caja de comentarios y grabaré más vídeos de valor, más largos, más valor, como siempre. Dicho esto, un abrazo, nos vemos en el siguiente.